¿Se acuerdan cuál fue el último ejercicio que vimos, niños? Fue la tabla, profesor, la tasa de interés. ¿Fue este ejemplo? Sí, creo que fue ese y después te mostró una tabla. No, más allá. No, sí, si no tengo la resolución porque la hicimos a mano. Ah, ok. A ver, déjeme un segundo. Efectivamente llegamos hasta allí. Bien, lo que vamos a ver ahora son otros conceptos importantes en términos del desarrollo formal o la deducción de fórmulas. Y vamos a hacer un par de ejercicios. Este es exactamente igual, tienen unos similares los apuntes, les recomiendo que se ejerciten. Bien, otro concepto importante, además del de anualidades, es el de gradientes. Una gradiente es una diferencia, una potencial, una diferencial. Y hay dos tipos de gradiente. El que tenemos en la pizarra es un gradiente uniforme. ¿Qué significa eso? Que aquí los flujos ya no son iguales, sino que van variando en un monto constante de periodo en periodo. ¿Entiende, niños? ¿Entienden? Sí, profesor. Por ejemplo, esto podría ser 1000, 1100, 1200 y así sucesivamente. Entonces, si observan, aquí las cuotas, los flujos no son iguales, no pueden ser una anualidad, pero sí tienen una característica o un patrón común. Si usted observa, si al segundo le resta el primero, ¿cuánto le da la diferencia? Bien, Si al tercero le resta el segundo, bien. es decir, están variando siempre a razón de 100 pesos por 100 unidades monetarias por periodo. ¿Me sigue? Niños, ¿me siguen? ¿Me entienden eso? Jóvenes, Sí, profe. ya. Bueno, si se da cuenta, en esta serie que tenemos dispuesta en la pizarra, las flechas azules son crecientes o decrecientes, van aumentando o disminuyendo.
Son crecientes. crecientes. Y si se da cuenta, mire, si yo trazo una paralela al eje del tiempo, según los números que yo puse, ¿cuánto valdría este pedacito? Según los números que puse manuscrita. 1000. Este, Lo mismo. 1000. Este, 1000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, ese pedazo que vale 1000 pesos, yo lo puedo aislar y eso va a provocar que si calculáramos el valor presente, tal cual hicimos la semana anterior, descontando cada flujo a tiempo cero, este llevándolo para allá, ese hacia allá, este para allá, etcétera, y los sumamos todos, vamos a llegar a la siguiente expresión. P, el valor presente, es igual a A más G partido por I, factor de 1 menos 1 más I elevado a menos N partido por I. Todo eso. Menos N G, N por G, partido por I, factor de 1 más I a la N. Entonces pensemos en estos tres flujos nomás. Pensemos en esos tres. ¿Cuánto valdría la parte que queda representando a la anualidad? Es decir, que está presente en todos los flujos. ¿Cuánto valdría el pedacito que está implícito en todos los flujos? Jóvenes, ¿cuánto valdría? Factor de G. ¿Ah? XG. ¿Perdón? Me lo dijeron hace un rato, jóvenes. ¿Cuánto valdría este pedacito? Ah, ese 1000. Este, 1000. este. 1000. Y es siempre lo mismo, esa es la anualidad. Con esos tres valores, si pensamos que una serie radial, A valdría 1000. ¿Cuánto valdría G? Que es la diferencia entre dos términos sucesivos. 100. 100. ¿Cuánto valdría N? ¿Cuánto serían el número de flujos en la serie? Solo pensando en estos tres, supongan esos tres flujos, olvídense de los que hay adelante. ¿Cuántos flujos hay en la serie? 3. 3. Listo. Y habría que aplicar esta fórmula, esta, para determinar el valor presente, conociendo alguna tasa de interés. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Ya, el cuidado que hay que tener es el siguiente. Observe, el valor presente, o al revés, ¿cuándo comienza la serie? ¿En qué periodo? Periodo 1. Y el valor presente se obtiene en el periodo 0. En el 0. presente. Es decir, el valor presente, aquí lo que estamos viendo es que al aplicar directamente esa fórmula, lo obtendríamos
un periodo antes de que comience la serie. ¿Me sigue? Sí. Sería No, si no estoy pidiendo que calculemos nada todavía. O también puede decir usted, si se da cuenta, este pedacito vale G. Este vale 2G. G es la gradiente, que es la diferencia. Entonces, usted puede interpretar de cualquiera de dos maneras. Al aplicar directamente la fórmula que tenemos ahí abajo, el valor presente se obtiene un periodo antes de que comience la serie o 2 periodos antes de que comience la gradiente propiamente tal. La gradiente, que es la diferencia, empieza aquí, en el periodo 2, y el valor presente lo estamos obteniendo en el periodo 0. ¿Hay dudas? No, profesor. Bien. Estos flujos, si se recuerdan de matemática, están dando origen, en este caso, dado que varían en un mismo monto de periodo en periodo, a una progresión aritmética. Que tienen que haber visto en matemáticas. Luego haremos un ejemplo. Bien. La demostración la tienen en los apuntes en todo caso, ¿eh? Hay que hacerlo en 2 etapas, pero es lo mismo que hicimos la semana pasada. Es más largo, ¿no? Que en 2 etapas. Pero se llega a la fórmula que hemos descrito. ¿Qué ocurre? Esta fórmula sirve tanto para lo que teníamos en la pizarra, que era una gradiente creciente, pero también para una gradiente decreciente. Se aplica la misma fórmula. Si tuviéramos una gradiente decreciente, sería algo más o menos así. En este caso, si se dan cuenta, se aplica la misma fórmula que hemos escrito hace un ratito. La única particularidad aquí es la siguiente. ¿Esta serie es creciente o decreciente? decreciente. Decreciente. Entonces, en este caso, lo que usted debe concebir es lo siguiente. El mayor de los flujos de la serie representará la anualidad. Y aquí lo que ocurre es lo siguiente. Si al segundo flujo yo le resto el primero, ¿cuánto me da la diferencia? Al segundo le resto el primero. Me da menos 100. Por lo tanto, en este caso se aplica la misma fórmula considerando que el mayor de los flujos de la serie es la anualidad, pero aquí la gradiente tendría signo positivo o negativo. 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 Sería para los números que puse ahí en el mono, la gradiente sería menos 100. Y se aplica la misma forma. ¿Hay dudas? Mm. Siempre va ¿Hay a ser dudas? negativa Dime, la gradiente cuando es decreciente. no te entendí, mi niña. Siempre va a ser negativa entonces la gradiente cuando es decreciente aplicando la misma Sí, fórmula. sí. El G tomaría un valor negativo. Estas son gradientes uniformes. Y reitero, uniforme significa constante. Si usted se da cuenta, la diferencia entre términos sucesivos siempre va a ser menos 100,
menos 100, menos 100. Por lo tanto, la fórmula que pusimos nos da cuenta la que están viendo ahí en la pizarra arriba, nos da cuenta del valor presente de una serie gradiente uniforme. ¿Hay dudas? Está escrito de otra manera, pero es lo mismo que hemos visto. No, profesor. ¿Hay dudas? No. Vamos con otro tipo de gradientes, estos de aquí. Estos son gradientes de tasa constante. Y en este caso sí vamos a distinguir entre la concepción de vencido y anticipado. Si se da cuenta, estamos parados acá nosotros para encontrar el valor presente. Andamos buscando P. Y la serie parte en el periodo 1. Recuérdense la semana pasada, eso significa que se trata de una serie vencida. Y en este caso en particular, si se dan cuenta, los flujos no son todos iguales, van aumentando. Pero la particularidad es esta. El valor en un periodo cualquiera, V sub J, es igual al valor en el periodo inmediatamente anterior por 1 más G minúscula, en donde G minúscula representa la tasa, el porcentaje, tasa de variación del flujo. ¿Me entienden? Por ejemplo, si esto es 1000, 1100, 1210, 1331. Si yo miro, olvídense los demás. Si yo miro, miren hasta ahí nomás. Si yo miro los flujos, esos 4 flujos pueden dar origen a una anualidad. ¿Son todos iguales? No. No son todos iguales. No puede ser anualidad. Entonces, pero trato de ver si hay algún tipo de relación. Calculo las diferencias para ver si son una gradiente uniforme. Si al segundo término le resto el primero, ¿cuánto me da? 100. Al tercero le resto el segundo. 110. Por lo tanto, ¿puede ser una gradiente uniforme? No. No. Pero si somos un poquito más busquilla, le educamos el ojo, puedo ver lo siguiente. Si al segundo término yo lo divido por el primero, ¿cuánto me da ese cociente? 1,1. Si el tercer término yo lo divido por el segundo, 1,1. Si el cuarto término lo divido por el segundo, dije el cuarto, sí, lo divido por el tercero, 1,1. Aquí lo que está ocurriendo es que estos elementos forman una gradiente de tasa constante. ¿A qué tasa porcentual está variando el flujo de periodo en periodo? A una tasa de 1,1. No, no del 1,1. Ah, A el una tasa porcentaje. siempre es lo que acompaña a la unidad. A una tasa del 0,0. 10%. 0,1 o 10%. El segundo flujo es el primero más un 10%. El tercero es el segundo más un 10%. Y así sucesivamente. Y en este caso, a la expresión que llegaríamos es esta. P es el valor del año 1, periodo 1, partido por I menos G, factor de 1, menos 1 más G, partido por 1 más I, elevado a E. Entonces,
considerando los valores que yo puse, les pregunto, ¿cuánto valdría B1 en esa serie? ¿Cuál sería el primer valor de la serie? 1000. 1000. ¿Cuánto es la tasa de variación? Fíjese, haga el correlato ahí. Si el B sub J menos 1 yo lo paso dividiendo, conformo esto. Entonces nos 0,1. queda que 1,1. Por lo tanto, ¿cuánto vale G? 0,1. 10%. 0,1, es decir, un 10%. ¿Cuánto sería el N? ¿Cuánto flujo hay en esa serie? 4. 4. Y se podría calcular el valor presente. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Bien. Si en vez de una serie gradiente de tasa constante vencida, déjeme copiar de nuevo la fórmula, para que se den cuenta que estas fórmulas, la anterior, la de gradiente uniforme, y esta, incluyen a las de anualidades. Ya, si hubiera sido así ahora la serie, partiendo desde aquí, usted esa la vería como vencida o anticipada. Anticipada. Vencí. Anticipada. Anticipada. Y en ese caso llegaríamos a que el valor presente es B sub 0 por 1 más I partido por I menos G, factor de 1 menos 1 más G, partido por 1 más I a la N. Y se ocurre lo mismo. Es decir, la ley de formación del número es esta. El valor en un periodo J cualquiera es el valor del periodo inmediatamente anterior por 1 más G. Y en este caso, las fórmulas a aplicar, independiente se trate de una serie gradiente de tasa constante, vencida o anticipada, pero sea creciente, cuando es creciente, como el mono que tengo en la pizarra, G es mayor que C. Si fuese una serie gradiente de tasa constante decreciente, se ocupa la misma fórmula, pero la diferencia es que G tendría un valor negativo. Supongan 1000, 900, 810. Hago el cociente. Al segundo lo divido por el primero. Nos va a quedar, estoy haciendo esto, ese cociente. El BJ menos 1 lo paso dividiendo, entonces estoy haciendo esto. Es igual a 1 más G. En este caso, ¿qué nos quedaría? 900 partido por 1000, 0,9 es igual a 1 más G. ¿Qué valor toma G? Menos 0,1. Menos 0,1. Listo. 10%. Pero se aplica la misma forma. La única particularidad es que cuando es decreciente, G adopta o toma un valor Negativo. negativo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor.
En el apunte tienen las demostraciones. Bien. Última cosa y después vamos a hacer solo ejercicio. Y que tiene que ver con el concepto de perpetuidad. Y si lo quiere llevar a la práctica, las rentas vitalicias de las jubilaciones tienen o son el concepto de perpetuidad. ¿En qué consiste una perpetuidad? Una perpetuidad es un término compuesto de otros dos conceptos. Lo de aquí, tuidad, tiene que ver con el concepto de anualidad. Y perpetuo, tiene que ver con perpetuo. ¿Qué significa que algo sea perpetuo? Es para siempre. Para Sí, para siempre. ¿Qué significa eso en nuestro caso? Que si bien se trata de una anualidad, el N, por ejemplo, la vencida, teníamos esta expresión. Este es el valor presente de una anualidad. Aquí lo voy a escribir de esta forma en vez de con las propiedades de potencia para que se dé cuenta. Lo que ocurre aquí es que el N tiende a infinito. Y aquí entonces usted tiene un cociente en el que está dividiendo 1 por un número mayor que 1. No, por la otra cosa. No se me confunda. Está dividiendo por un número mayor que 1. Ese cociente, 1 partido por 2, es mayor o menor que 1. Menor. Menor que 1. Hágala fácil. Si ahora tiene esto, 1 partido por 2 elevado a 1000, ¿a qué va a tender ese cociente? A 0. A 0. Entonces, si eso tiende a 0, ¿qué nos queda? 1 menos 0, 1. 1 1. Menos 0, 1. 1 por A partido por I, a partido por I. ahí está el valor presente de una perpetuidad vencida. Si se tratara de una perpetuidad anticipada, sería eso. ¿Hay dudas? No, profesor. Entonces vamos a dejar una pura cosita teórica para la próxima clase, para la tercera, esto, pero hoy día vamos a hacer ejercicio. Para que por favor internalicen, pero sí échenle una mirada al material, peguen una estudiadita, tienen una guía resuelta, una guía para que ejerciten, pero están los resultados también. Y aquí yo he ido tomando algunos de los ejercicios de la guía. Profesor, los ejercicios que vamos a ver solo son con el formulario 1, ¿cierto? Si no vamos a ver nada de tiempo continuo, que eso es lo que Ya, voy a explicar la próxima clase. ya. Y ahí terminamos la materia de matemática financiera. La próxima clase vamos a explicar eso, vamos a hacer ejercicio y después ya empezaremos con la parte de formulación, que es más teórica. Hay una o dos clases que son más teoría que número. Por lo menos en parte. Bien, ¿hay dudas? No, profesor. Ya, vamos. Una deuda de 5 millones de pesos se cancelará mediante 4 pagos iguales, 4 pagos anuales iguales al 10% anual, venciendo el primero de ellos dentro de un año. Desarrolla el cuadro de cancelación de la deuda. No es necesario, pero si quieren hacer el diagrama de flujo de caja,
les va a quedar algo así. Lápiz, lápiz. Cuando nos dicen venciendo el primero de ellos dentro de un año, son todos iguales, por lo tanto una anualidad. Pero cuando nos dicen venciendo el primero de ellos dentro de un año, me están diciendo que se trata de una anualidad vencida o anticipada. Vencida. Vencida. ¿Y en cuántos pagos vamos a liquidar este crédito? En O 4. la deuda en 4. Entonces tienen un monito más o menos así. Estamos midiendo el tiempo en años y la tasa de interés es del 10% anual. ¿Hay dudas? No hasta el momento, ¿Y profesor. la deuda de cuánto es? De 5 millones. 5 millones. ¿Cómo podemos encontrar la cuota? Ocupando la ecuación de valor 5. P es igual a A por I, valor presente de una anualidad vencida. Déjeme hacerlo en genérico. Por lo tanto, en nuestro caso nos quedaría, ¿cuánto vale P? 5 millones. Lo que tenemos que hacer es igualar el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos. Nos quedaría 5 millones. Es igual a A partido por 0,1, factor de 1 menos 1,1 elevado a. ¿Cuántas son las cuotas en las cuales vamos a cancelar esta deuda? 4. Y esto nos da que A vale, entonces, tienen que hacerlo, ¿eh? Pesos al año. No sé el número. Me dio 1.577.354. 1.000.000. 577.354. ¿A alguien le da lo mismo? ¿A alguien le da lo mismo? Me da lo mismo, profesor. Ya. SII no es el servicio de impuestos internos, es saldo insoluto inicial. Es la deuda que tenemos al inicio de un periodo. Los intereses se calculan como el saldo insoluto inicial por
la tasa de interés. La cuota la hemos determinado. La amortización es la cuota menos los intereses. Y el saldo insoluto final es, se me fue el lápiz, a ver, espera. Aquí. El saldo insoluto final es igual al saldo insoluto inicial menos la amortización. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, esto lo tiene que saber hacer, pues cuando ya entremos en indicadores de eficiencia económica y evaluemos un proyecto, usted lo primero que tiene que hacer es evaluar el proyecto puro. Puro significa que cuenta con el total de fondos para financiar. Pero luego vamos a pensar o a discernir si la empresa o el inversionista cuentan con los fondos. Si no cuentan con los fondos totales, va a tener que conseguirse un crédito, un préstamo. Entonces ahí lo que vamos a evaluar es el proyecto financiado. Y para el efecto de construir el flujo de caja del proyecto financiado, requerimos previamente construir el cuadro de amortización de la deuda, la tabla de amortización de la deuda. Entonces hay que saber hacerlo. ¿Hay dudas? No, profesor. Ya. Vamos. Entonces nos vamos a parar acá y vamos a empezar a recorrer el tiempo hacia la derecha, hacia la extinción de la deuda hasta el cuarto año. Les pregunto, justo cuando estamos en el banco y el ejecutivo nos llamó y nos dijo, mira, Juanito Pérez, el crédito que estás solicitando te fue aprobado y te lo voy a abonar a tu cuenta corriente, suponiendo que usted es cuenta correntista del banco. En ese minuto, justo a periodo cero, ¿cuánto debo? Saldo insoluto significa la deuda. Cero. ¿Cuánto debo en ese minuto? No debo nada. Cero. Te lo abonaron a la cuenta corriente. Debo 5 millones. 5 palos. Y aquí lo que hacemos es ir calculando y recorriendo el tiempo hasta las fechas de cada pago. Justo en ese momento, como todavía no empecé a ocupar un billete que no es mío, no me van a cobrar intereses. Y tampoco, si se fijan en la modalidad de pago que estábamos adoptando, que era mediante 4 pagos iguales y vencidos, tampoco pago ni uno. ¿Cuánto amortizo entonces? Nada. Cero. ¿Cuánto me paro del escritorio del ejecutivo, me voy para casa y le digo muchas gracias, Pedrito? ¿Cuánto salgo debiendo del banco? 5 millones. 5 millones. Y empieza a transcurrir el tiempo ahora. Me muevo para acá. Ahora, ¿con cuánto inicié de deuda el primer año? 5 millones. 5. Pero ahora ya estoy ocupando un billete que no es mío, por lo tanto me van a cobrar intereses. ¿A qué tasa? Al 10% sobre el saldo insoluto. 500.000 pesos. ¿Me sigue? Sí. ¿Ellos me siguen? Sí, profesor. Ya. ¿Cuánto vamos a pagar de cuota? 1.577.000
354. ¿Cuánto amortizo? 1.077.354. ¿Cuánto estoy debiendo después de este primer pago? 3.922.646. Vayan haciéndolo con calculadora porque no es infactible que yo me equivoque. Por acelerado me equivoco de repente al yo hacer las cuestiones de memoria o en la mente, sin calculadora. ¿Hay dudas hasta allí? No, profesor. No, ¿Cuánto profesor. inicio de deuda en el año 2? 3 3 millones. millones. ¿Cuánto me cobran de intereses? El 10% del saldo insoluto. 3 millones. ¿Cuánto pago de cuota? 1.000.000. ¿Cuánto amortizo entonces? ¿Qué hacer la diferencia? Yo no tengo calculador. Ay. Un millón 185.090. ¿Eso? Sí. No puede ser. ¿No? No. Tiene que terminar en 9. Ahí me da 0,89. Ahí creo. Por ahí creo. Ah, ya. 89. Saldo insoluto final, 3.000.009 menos 1.185.000. Profesor, serían 2.737.557. 557. Intereses me cobran el 10. Cuota, 1.000.000. ¿Cuánto es la amortización? 1.500.000 menos 273. 1.303.000. 1.303.000
598. Saldo insoluto final, entonces, 1.433.958. ¿eso? Sí. Y aquí, párese acá. Párense ahí, hasta donde yo llegué, si es que lo está haciendo. ¿Mm? Aquí tiene que pensar. Después del cuarto pago, ¿cuánto tiene que ser el saldo insoluto final? ¿Cero? Cero. ¿Cero? Se va a extinguir la deuda. Por tanto, ¿cuánto debo amortizar el El saldo total. insoluto inicial? Dado que es el último pago. Todo. Hay un error. Hay un error. Y hay un error. Esto debiera terminar en 9. Sí, Esa cifra, es 1.433.959. sí, había un error. 7. Ahí sí, ahí sí. No puedo llegar con una diferencia en un caso como ese, por eso me di cuenta. Por lo tanto, y nunca olviden, la suma de las amortizaciones tiene que ser igual al crédito en sí mismo. Si usted suma todas las amortizaciones, le va a dar 5 millones. ¿Hay duda? No, profesor, 5 Y millones por lo cerrados. tanto, los intereses tienen que sumar 1.300.000, que son las cuotas menos la suma de las cuotas menos la amortización. 6.309.000 menos 5, 1.309.416. ¿Y qué es lo que puede ocurrir aquí? Mire, si yo calculo los intereses al 10%, fíjense lo que va a pasar. Uno, no lo escriban ustedes. Fíjense en los últimos dígitos, sumen los últimos dígitos. 0 más 5 más 6 más 6, 17. No puede ser, terminan 6. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Producto de las aproximaciones que hemos ido haciendo antes, pasa que la única cifra que puedo alterar aquí son los intereses. Y tienen que terminar en 5. 0 más 5 más 5 más 6, 16. Terminan 6, está calzado. Pero esta adecuación que hice aquí no puede ser más que un par de pesos. Y un par de pesos, ¿cuántos pesos son? 2. 2. A lo más puedo llegar con una diferencia de 2 pesos. Nunca más. Aun cuando la tabla tenga 100 filas, 100 periodos, por la ley de los grandes números y dado que vamos truncando o aproximando, esa diferencia jamás va a ser mayor que 2 pesos. Si me da 4 pesos, es porque en alguna cifra tengo un error. Y hay que revisar la tabla completa. ¿Me entiende?
Niños, ¿me entienden? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. ¿Hay dudas? No. No, Aparte, profe. Ya. Ya. Vamos con este último antes del recreo. Un banco está dispuesto a concederle un préstamo por 500 lucas, el que debe ser pagado dentro de 5 meses. El banco le ofrece las siguientes alternativas: pagar 560.000 pesos a los 5 meses. 2, cobrarle una tasa de interés mensual compuesta de 1,5%. 3, cobrarle una tasa de interés mensual simple de 1,8%. ¿Qué alternativa prefiere? Aquí lo primero que tiene que depurar usted o discernir, encontrar, inferir, es que usted va a ser deudor o acreedor. Deudor. Por lo tanto, va a tratar de pagar lo menos o lo más. lo menos. Lo Bueno, menos. sí. Lo menos. Listo. Y si se dan cuenta, aquí, por la estructura de la información, ¿dónde tenemos que comparar? ¿Hoy día o al cabo de los 5 meses? Al cabo de los 5 meses. Todos los 5 meses. Al cabo de los 5 meses significar o ver cuánto significa el valor futuro de cada una de las 3 opciones. Voy con la A. El valor futuro que debiéramos cancelar al 5.º mes será de... ¿Hay dudas? No, profe. P. El valor futuro al 5.º mes, nos dicen que en esta opción el banco nos cobraría una tasa de interés compuesta. Entonces hay que ocupar la ecuación número 4. 500.000 P por 1 más I elevado, 1 más la tasa de interés mensual, elevado al número de meses. Y la C, el valor futuro al 5.º mes, sería 500.000 por 1 más, ecuación 3 de las que vimos la semana pasada. 5 por 0,018. 545.000. Y esta hay que calcular. Eso es lo único que recuerdo. ¿Alguien puede hacer el segundo? El segundo da 538.642. 642. 642. Por lo tanto, ¿cómo nos conviene endeudarnos con el banco? A una tasa de interés compuesta mensual de 1,5%. Perfecto. ¿Hay dudas?
No, profesor. ¿Hay dudas? No, No, profe. ¿No profesor. hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. No, profesor. Bien, hacemos. Estoy grabando. No. Entonces, y tenemos el ejemplo del señor Contreras que quiere comprar un departamentito, tiene una platita para el pie, pero además tiene que conseguirse un crédito bancario en el Banco Santander, banco que le va a cobrar un 1,5% mensual de tasa de interés. Entonces, la idea es saber, en un caso como este, a cuánto asciende el precio contado del departamento. Y para eso tiene que plantear la misma identidad que ya hemos dicho más de una vez. El valor presente de los ingresos es igual al valor presente de los egresos. No es necesario, pero si quisieran hacer el diagrama de flujo de caja, nos quedaría algo más o menos así. Contado que no lo conocemos y va a ser pagado con un pie de 10 millones de pesos más el saldo en dividendos mensuales. En un lapso de 20 años, ¿cuántos meses o dividendos mensuales tendrá que pagar el señor Contreras? 240. 200. Y si usted observa, tendríamos algo así, como son todos iguales, se corresponden a una anualidad que asciende a 150.000 pesos cada mes. ¿Hay dudas con el diagrama? No, profesor. Y ahora pregúntese, ¿cuáles son los egresos del señor Contreras en esta transacción? ¿Cuáles van a ser los egresos del señor Contreras? El pie y la anualidad. El pie y las anualidades. ¿Cuál va a ser el ingreso? El departamento. El departamento que tiene un cierto valor, que es lo que vamos a determinar. Entonces, el precio contado será igual. Los 10 millones de pie, ¿durante cuánto tiempo hay que descontarlo para llevarlo a esa fecha? Nada. O Nada, sea, está paso a paso. expresado en valor presente, más
Si nosotros estamos parados aquí como señor Contreras, vemos que los dividendos mensuales parten al tiro o a final del primer mes. Al final del primer mes. Por lo tanto, los percibo como una anualidad vencida o anticipada. Vencido. Vencida. Aplicamos la expresión, la ecuación de valor, valor presente de una anualidad vencida. 250.000 partido por la tasa, factor de 1 menos 1 más la tasa, elevado a menos. ¿Cuántos dividendos va a pagar el hombre? 240. 240. Por lo tanto, el precio contado es, calculando, yo no estoy calculando, cuando dije calculando, para que ustedes calculen. Profesor, me da 9.719.359. No creo. No creo tampoco. ¿Te puede dar menos de 10 millones? ¿Te puede dar menos de 10 millones que estáis pagando de pie? No, no podría. Ya, A mí me da 19.719.501. ¿cuánto? 19.719.359. 19.719.000. 359, bueno, 360. Eso que escribió, ¿no? Sí, Listo. Entonces les pregunto, aquí usted al tiro puede darse cuenta. ¿A cuánto asciende el crédito que le otorga el Banco Santander al señor Contreras? a 9.719.360. Correcto.
¿Hay dudas? En estos 19 millones están metidos los 10 millones del pie. Por lo tanto, la parte que queda representando el crédito son los No, está bien. 19 millones menos el pie. Es decir, 9 millones, 719, etc. ¿Hay dudas? No, profesor. Vamos con la pregunta B. Voy a borrar. ¿Hay dudas? Vamos con la B. ¿Qué se nos pide calcular? ¿Cuánto debe pagar en la cuota 11 si no ha pagado las cuotas anteriores? ¿Ah? Entonces, ¿qué harían entonces?
Si se fijan, aquí estas cuotas de 150.000 pesos, el señor Contreras las canceló. No, ¿Cuándo las va a pagar? junto con la cuota 11. Es decir, en la fecha correspondiente al dividendo número 11. Si así fuere, tenemos dos posibilidades de resolución. Una es esta. Y otra es esta. Concebir la cuota 11 dentro de una serie anualidad. Lo azul y lo rojo. En lo rojo estoy incluyendo la cuota 11. Entonces voy con lo rojo primero. El pago que debiese hacer este hombre en el mes 11, si se dan cuenta, la cuota 1 la pagó, No, por lo tanto, ¿cuándo la va a pagar? en el mes 11. Eso significa que mientras no la pague, ¿está o no está moroso? Está moroso. Está moroso. Entonces la tasa de interés relevante es lo que nos dicen ahí, el 2,2% mensual. Y ahora les pregunto, entonces, en este caso, ¿debemos descontar o capitalizar? ¿Traer a valor presente o llevar a valor futuro las cuotas? Llevar a valor futuro. Hay que capitalizar. Entonces, como partimos contando el tiempo ahí en el cero, la percibo como una anualidad vencida y nos va a quedar el valor futuro una anualidad vencida. 150.000 A partido por I, factor de 1 más I, elevado a 11 menos 1. Pero también puedo hacer lo azul. Lo azul es lo conceptualmente más claro. De 11, pero es más complejo matemáticamente. ¿Por qué? Porque voy a desagregar en parte la fórmula que escribí en rojo. Voy a parcializarlo. Cuando usted aplica directamente la fórmula de valor futuro de anualidades vencidas, en este caso, lo que está haciendo es llevar todos los flujos a la cuota, perdón, ¿bien digo? A la última cuota de la serie. Y voy a concebir por ahora solo lo moroso. ¿En cuántas cuotas el hombre está moroso? En 10. En 10. Entonces nos queda 1,022 elevado a 10. Menos 1. Pero esta expresión, asterisco, esta azul, está quedando en la fecha de la última cuota de la serie. La última cuota de la serie morosa es aquí. Por lo tanto, este valor, al que le puse el asterisco, se está obteniendo en el mes 10. Pero el señor Contreras va a pagar en el mes 10 lo que adeuda. No, ¿Cuándo lo va a pagar? en el mes 11. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que puse ahí en esa flechita chica, esta. Debo capitalizar a la tasa de interés, a la tasa de interés en mora. ¿Y qué lapso de tiempo media?
entre la última cuota morosa y la fecha que él va a realizar el pago? 1. ¿Cuántos meses? 1. 1 elevado a 1. Y le sumo la cuota 11. Y eso es igual. Verifíquenlo, dense cuenta que el resultado es exactamente el mismo. La expresión que puse en azul es una desagregación parcial de la fórmula en rojo. Y si se dan cuenta, en términos de operaciones con la máquina, con la calculadora, es más compleja. Hay que hacer más operaciones y por lo tanto existe una posibilidad mayor de que quizás me equivoque al meter los dedos a la calculadora. Calculen ese resultado. Niños, acostúmbrense a hacer los números, ocupen la calculadora. Después les va a faltar experticia cuando deban dar la prueba. Me da 1.844.023. Eso, Sí, eso, ya. en ambas, En ambas, en ambas. sí. ¿Por qué ocurre esto? Por lo siguiente. Mire, esta cuota, ¿durante cuánto tiempo hay que capitalizarla para llevarla al mes 11? 10 meses, La segunda, 9, la tercera, 8, la novena, 1, eje, 2, la décima 1. y la undécima. No, Ya, si se fijan, el por qué esta cuota, la que le puse la flecha para abajo, es lo mismo que 150.000 por 1022 elevado a 0. ¿Cuánto es 1022 elevado a 0? 1, 1 por 150.000 150.000. y lo metí ahí. La metí ahí. Por eso. Se dan cuenta que es mucho más fácil de aplicar la expresión en rojo. No obstante, el azul es la que me da el detalle de lo que va ocurriendo físicamente con el señor Contreras, en términos del pago de sus cuotas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor.
Niños, ¿hay dudas? No, profesor. Ya. Vamos a la C. Voy a borrar. ¿Hay dudas? Borro. Cuidado aquí con una particularidad en la cual yo voy a escribir el diagrama. Si llegado el vencimiento de la cuota 121, desea cancelar la deuda, ¿cuánto debe pagar para lograr su objetivo? Es decir, nos vamos a parar ahora en la fecha correspondiente al dividendo número 121. Si observan aquí el diagrama, no es que hayan 240 cuotas, no, sino que estoy manifestando el número de orden de la cuota. La cuota 121, 122, 123, los 240. ¿Me sigue? ¿Me siguen? Claro. Ya. De nuevo, tenemos dos posibilidades. Hacerlo de esta forma, o bien incluir la cuota 121 dentro de una serie, que sería aquello. La diferencia es la siguiente. Si yo incluyo la cuota 121, dado que estamos parados en el tiempo, en la temporalidad, en el periodo correspondiente a esa cuota, yo percibo la serie como vencida o anticipada al incluir la cuota 121. Anticipada. Entonces, el valor presente 121 sería las cuotas de 150.000 y aplico la expresión, la ecuación de valor de valor presente de una anualidad anticipada. A por 1 más I partido por I. ¿Ven el color del lápiz o no? Sí, Sí, profe. profesor. Se ve. Y entiendan, de la cuota 121 a la 240, ¿cuántas hay? 119. Eje. ¿Cuántas lleváis 120. pagadas? 120. ¿Cuántas te falta por pagar? 120. Ah, ya. O lo puedo ver según lo que hice en verde. La cuota 121 la excluyo. La tomo como un símil al pie de lo que hicimos en la primera pregunta.
la saco de la serie. Ahí está solita. Por lo tanto, si yo estoy parado en el 121 y la serie que voy a concebir nace en el 122, la veo como vencida o anticipada. Vencida. Ya. Lo que estoy poniendo en verde es un desarrollo parcial de lo que tengo en rosado. Aquí sí, son 19. 119, porque aquí saqué hacia adelante la 120. ¿Hay dudas? Está temblando. No sé. Está temblando. ¿Está temblando? No siento, Sutilmente. no No, ya sentí pasó, nada. profe. Yo vivo en un segundo, tercer piso. Es un dúplex. No sentí nada. Esos dos resultados son iguales. Hay que calcularlos. Me da 8.474.768. Independiente de cuál de las dos expresiones haga, va a llegar a lo mismo. 8 millones, 474.768. alguien empata el resultado. No, no aparece nada en sismología. Hoy día 6. Sí, 4, 5, 6. Sí, hoy día 6. Es 6. No, no aparece nada en sismología. ¿Alguien le da el mismo número? Por favor, alguien más que calcule a ver si está bien. A mí me da 8, 4, 4, 9, 6, 3, 6, 40. Ajá. A mí también me dio eso. A mí el verde me dio 8.449.640. ¿Eso es lo que dijeron los otros dos compañeros? Ya, entonces parece que la niña se equivocó. Cántenme el resultado. 8 millones. 449.640. Ya, supongamos que está bien. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? No, profe. Ya. Voy a borrar. Vamos con la 4.
Reitero, no es necesario hacer el diagrama, pero si usted cree que le va a aclarar, al menos en parte, lo que debe hacer, hágalo. Y aquí tienen al menos tres formas de hacerlo, que es mezclando, si se dan cuenta, esta pregunta 8.4 es una mixtura de la 8.2 y la 8.3. ¿Lo ve? Ah, mi hija chica me puso por WhatsApp que había temblado. Tenían razón. El epicentro fue en Tongoy. ¿Perdón? El epicentro fue en Tongoy. Ah, 6,3. anda, fuerte. Sí. Y duró como 2 minutos, me dice mi hija. No me di cuenta. Para nada. Bueno, ya, aquí reitero, si se dan cuenta, es una mixtura de las preguntas 8.2 y 8.3. Entonces, tal cual en su minuto tuvimos las dos posibilidades en cada caso, acá se nos generan a lo menos tres posibilidades. Yo voy a escribir, si se dan cuenta, hay que tratar de rescatar lo mejor de la 2 y la 3 a efecto de hacer un menor número de cálculos. Porque mientras menos deba calcular, y nos ocurrió recién, podemos equivocarnos en los cálculos. Entonces, voy a escriturar lo más fácil de hacer, que sería lo siguiente: tomar todo esto dentro de las cuotas en mora, con la tasa de interés en mora de 0,022. Y tomar esto otro como el prepago o la anticipación en el pago. Y la tasa de interés normal es del 1,5. Y lo que hacemos es llevar todo a esta fecha. ¿Me siguen? Niños, Sí. entonces, las cuotas morosas, la figura azul, ¿debo capitalizar o descontar? Capitalizar. Capitalizar. Y estoy incluyendo la cuota 51 de la serie en moratoria por lo que explicamos hace un ratito. Esta última cuota, la 51, nos quedaría 150.000 por 1,022 elevado a 0. Eso es 150.000, es decir, la suma expresada en pesos de ese periodo. Más, como yo estoy parado aquí como señor Contreras, las cuotas que voy a anticipar en el pago, que es la figura media cafezosa, las debo descontar o capitalizar.
Estamos en el 51 y las cuotas de la serie parten en el 52. ¿Las debo capitalizar o descontar? Descontar. Y la percibo como vencida o anticipada esa anualidad. Vencida. Vencida. Y como no ha pagado ni uno, ¿cuánto deben sumar las cuotas? 240. 2,40. Hay que hacer ese número. Niños, ¿hay dudas? Niños, No, profesor. ya hay Me que hacer dio, ese número. me dio 23.267.556. 23 millones. Me dio lo mismo. 267.556.54. Según yo queda igual. 557 o 556. Según yo, 56. Mm, ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profesor. ¿Hay No, dudas? no, profe. Ya. El primer control lo vamos a hacer la próxima semana después de la clase. Entonces, estudien. No estoy terminando la clase, vamos a seguir unos minutos. Todavía nos queda tiempo. Pero les digo desde ya. El primer control es la próxima semana. Bien. ¿Hay Profesor, dudas? Dígame. la próxima semana creo que no hay clase. Puta, tenéis la que también tienen receso. O sea, eso dijo el profesor o sea, de la clase el martes, dijo que había receso la otra semana. La verdad que no lo tengo muy claro porque no tengo el calendario. Creo que el Pero receso no era hasta el martes de la próxima semana, ¿o de no? la subsiguiente, el 19 de septiembre es feriado. Mm. Sí. Ya Desde el entonces 11 al 15. control el miércoles 20. Miércoles 20 control. ¿Hay dudas? No, profesor. Ya. Porro.
¿Qué harían? Profesor, ¿y ese dinero sería interés simple o compuesto? Puesto, acuérdate que mientras no nos digan lo contrario, siempre vamos a estar pensando en interés compuesto. Perfecto. La prestaría a una tasa de interés del 2,3 mensual. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se gana más que ¿Cómo comprando sabéis? la... ¿Cómo sabéis? Porque lo calculé. Ah, ya. Bueno, aquí tienen dos opciones de comparación. Con cualquiera de los dos, a pesar de que es un distinto indicador, nos van a llevar al mismo resultado. Puede comparar a través de montos o a través de tasa. Hágalo como quiera, pero hágalo bien. La opción A es lo siguiente. ¿Hay dudas? Usted tiene un egreso hoy día de 35.500.000 por la adquisición de la bodega y la puede vender dentro de 2,5 años. En 2,5 años, ¿cuántos meses hay? 30. 30. La opción B, por otra parte, es ¿hay dudas con los diagramas? Profesor, la opción B, ¿eso también son a 30 meses? Para que podamos comparar, sí. Ahí va a Ok. ser representativo. ¿Hay dudas? No, profesor. Ya, la primera posibilidad es calculando el F30. Aquí yo sé, tengo un egreso de 35.500, en la A estoy hablando, y el valor futuro es 65 millones. ¿Me sigue? Claro. Entonces, calculo
el F30 de la opción B, que sería igual, como estamos con interés compuesto, P 35.500 por 1 más 0,023 elevado a 30. Eso no sé cuánto da. 70 millones, 70.225.908. Por lo tanto, ¿qué prefiere usted al cabo de los 2 años y medio? ¿Tener 65 o 70.225? 70.225. Listo. ¿Hay dudas? No. Bien. Una segunda posibilidad de comparación es a través de la tasa. ¿Cómo hacemos esto? En la segunda posibilidad, la tasa la conozco. Yo puedo prestar al 2,3. ¿Me sigue o no? Sí, Ya, entonces, ¿qué es lo que calculo? ¿Cuál es la tasa implícita en la opción A? Y sabemos que F es igual a P, factor de 1 más I. Le voy a poner sub A porque es la de la opción A, elevado a 30. 65.500. No. 65 millones, el valor futuro, igual a 35.500 por 1 más I. Por lo tanto, I sub A, la tasa de interés implícita es 650 partido por 35,5, todo eso elevado a 1 partido por 30, es decir, raíz 30 menos 1. Así encontramos la tasa de interés implícita en la opción A. a mí me dio 0,99. No puede ser. Llama la atención lo que me estáis diciendo, que te dé 0,91. ¿Eso me dijiste? No, 99. Revisa tus cálculos, por favor. Ya, no. Me da Me llama la atención. 0,02. 0,02. ¿Cuánto? 0,02. ¿Tiene algún decimal más? 0, 3. ¿Eso? 0,4, porque viene un 6 después. Ah, A ver, déjeme cambiar. Bueno, pero aquí la respuesta ya es obvia. ¿Qué prefiere usted entonces? ¿Ganar un 2,3% mensual o un 2,04% mensual? Un 2,3. 2.3. Un 2,3. 2,3. Por lo tanto, independiente cómo resuelvan, independiente cómo formalice el problema o la situación problema a la cual se enfrenta, si se dan cuenta son distintos indicadores. En un caso comparamos montos y en el otro tasas.
pero la respuesta ciertamente tiene que ser exactamente la misma. ¿Hay dudas? La decisión tiene que ser la misma. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profesor. dudas? No, profe. No, profesor. ¿Hay dudas? No, profesor. Bien, llegamos hasta aquí hoy día. Cuídense, jóvenes. Nos vemos nos vemos el 20 si Dios quiere. Profesor, ¿Profesor? disculpe, lo que pasa es que me vengo involucrando recién hoy día a su clase. Quería saber dónde estaban las clases anteriores grabadas para poder revisarlo en estos días. No sé si subí la clase de la semana pasada, voy a subir las dos juntas. Creo que no la ¿En, subí. en dónde las va a subir? En el U virtual. Ya, qué Y perfecto. usted está habilitada en el U virtual, porque me acuerdo haber subido ayer. Todos están en U virtual ya. Los 10 alumnos, falta una persona, no sé quién será en este minuto. Pero me suena Yo soy mucho Bella Nilo. que, Le que aparece subía por una si. niña Valenzuela al U Yo soy virtual. Nilo. No, pero me habló la Valenzuela. No, ¿A profe, dónde? yo ya aviso, estoy en un virtual hace... Ah, la Nilo. Yo creo que está en U virtual Nilo. Ya, ya. Si no, igual le dejo un correíto por si acaso no Ya aparece. para subirla. Ya mi niña. Cuídense. Nos vemos si Dios quiere el 20. Cabros, con ponderación, Chao, con profesor. moderación. Que esté bien. Son muchos días, no se desfanden. Chao, Sigue la Chao, alimentación. profe. chao. Chaito.